Hola una vez más y saludos cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo cuentito de la cosecha narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay. El relato escogido para hoy se titula Navidad con mi abuela Petrona y es de María Luisa Ferreira, a quienes seguro ya conocen en el ámbito radial por ser la creadora y conductora del programa Paraguay Ñemoñaré, dirigido a los paraguayos en Argentina y el mundo, emitido los domingos desde agosto del año pasado por Radio Nacional del Paraguay y retransmitido también en diversas emisoras de la capital argentina y de Paraguay. Navidad con mi abuela Petrona lleva una dedicatoria bajo el título donde se lee Relato en memoria de mi abuela materna Petrona Samaniego. Y es un cuento aún inédito que llegó a mis manos hace poco, cuando pregunté y pedí en el grupo de WhatsApp de escritoras paraguayas asociadas si había alguien ahí, aún no incluida en mi antología radial de cuentos, que tuviera un relato navideño ya escrito. María Luisa fue de las primeras en contestar e inmediatamente me envió este relato, sin el párrafo final que lo agregó después. Se trata de un relato recogido del caudal de memorias de la niñez de la autora narradora, que nos acerca ese recuerdo desde su propia perspectiva, desde su yo de antaño. Probablemente por eso, porque está narrado en primera persona y porque refleja una vivencia recurrente durante varias Navidades. Navidad con mi abuela Petrona tiene la fuerza de transportarnos a sus lectores a experiencias similares que algunos hemos vivido, tal vez con pequeñas diferencias de detalles del lugar, de familiar donde se hace la reunión o del menú navideño, pero con muchísimas similitudes no obstante, en particular en los preparativos y en la alegría de estar juntos y tener a toda la familia y gente querida reunida en un mismo lugar, festejando esta fiesta que es una celebración literal y simbólica de la familia, del amor y la fuerza que nos genera esa unidad social básica. Cuando le pregunté a María Luisa cómo nacen en general sus cuentos y relatos, y en particular cuál fue la génesis de su relato de Navidad con su abuela Petrona, me contestó así y la cito textualmente. En general, mis cuentos y relatos giran en torno a un sentimiento, pensamiento o idea que se reproducen en palabras. Es como encontrar una veta y drenar el alma. Si debo escribir sobre algo, doy vueltas a ese algo para hallar dicha veta, ese punto inspirador que se conecta con mi ser profundo e íntegro que llamo alma. El relato de Navidad es una crónica inserta en una autobiografía. Es una descripción fiel donde involucro los sentimientos y estos necesitan de sinestesias y metáforas para ser comunicados. Con la memoria de los objetos y situaciones ingreso a mi corazón de niña y lo que ellos me hacían experimentar lo vierto en el papel. Es un rescate de un pozo, pues quiero compartir esas hojas doradas del árbol de la vida. Final de la cita. Pero como ya hice un par de veces antes con otros escritores, le pregunté a María Luisa si tenía algo que, si estuviera en mi lugar, ella querría decirles a ustedes, los oyentes.
y me dijo lo siguiente: querría invitarles a los oyentes a rescatar y escribir sus vivencias de Navidad en la infancia, que no reparen en formas, que sea entre ellos y sus recuerdos, y agradecerte esta oportunidad de compartir. Final de las citas. Y creo que con estos comentarios, y en particular los de la misma autora sobre su relato, voy directamente al audio número 2 para que escuchen y disfruten del recuerdo y relato navideño Navidad con mi abuela Petrona, de María Luisa Ferreira. Y aquí va el relato de María Luisa Ferreira, titulado Navidad con mi abuela Petrona. Lo máximo en casa de mi abuela Petrona en San Lorenzo era la Navidad. Estaba cargada de un aire de misterios maravillosos, fragantes y coloridos. Era un acontecimiento único al que solo accedían los iniciados adultos, y nosotros los niños mirábamos con sacra reverencia el momento en que salía el viejo baúl, donde estaban primorosamente guardados, como quien dobla una bandera en ceremonia militar, las figuras de barro del pesebre. Primeramente, todos seguíamos a mi abuelo Manuel Valdés Zoloaga, acompañados de los primos más grandes, con un palo largo de tacuara que llevaba una hoz atada en la punta, una pala y una azada. Nos adentrábamos a los descampados. En aquel entonces había muchos terrenos inhabitados en la zona, que formaban islas de vegetación. Mi abuelo llevaba una carretilla. De esos montecillos de todos y de nadie se traían los panes del pasto para el piso del pesebre, y con machetillo cortaban los caabobeí, arbusto con el cual se construía la gruta del pesebre. Con el palo largo cortaban las flores de coco que abundaban en esos lugares. Era posible también traer alguna flor de caraguatá. Con todos estos insumos se armaba el pesebre. No era un juego, era una ceremonia sacra que conllevaba una promesa al niño Dios. El sitio del pesebre era limpiado y se instalaba el pasto. Se armaba la gruta de caabobeí y se depositaba la flor de coco. Con arena se construía el caminero entre el pasto donde irían los Reyes Magos y las rocas donde estaría el niño con sus padres. Recibían un tratamiento especial con una pintura hecha con cal y yerba. Se pintaban así los montes, que adquirían un verde olivo dorado, y en algunos casos con cartón y lona se perfeccionaban las colinas de Belén. Entonces se empezaban a colgar los muchos globos con hilos de ferretería. Pendían como estrellas del techo del pesebre. Estos globos de Navidad eran muy frágiles. Los niños recibíamos la advertencia de no tocar el pesebre, solo mirar. El corolario de los globos era el Gloria y el Cometa. El cometa era la estrella de Belén que pendía sobre la familia sagrada. Y el Gloria era una especie de pancarta dorada que con la inscripción Gloria también iba en el pesebre sobre la familia sagrada. En los pesebres menos modestos, el Gloria tenía angelitos en ambos extremos. El niño era puesto en el pesebre con toda delicadeza. Era posible sentir el respeto que ponían los adultos en esta tarea, y cada pieza iba ocupando el lugar que le correspondía. El toro, el ángel de la gloria, los pastores, las ovejitas, que eran muchas, el gallo, el burro, San José, María, los Reyes Magos y sus camellos, y el niño. Luego iba el resto. Un montón de figuras de barro, animales múltiples, algún que otro espécimen africano, incluso el juguete fuera de contexto, pero preciado, y hasta un Papá Noel algo despistado. En la Nochebuena, el tatacuá que se usaba para las fiestas era utilizado para el Ruguazú Caé,
y la sopa paraguaya. El arroquesú no es un plato navideño, es menú para enfermos, según nuestras costumbres paraguayas. No es un plato típico, solo una licencia poética del querido Maneco, que en su villancico lo menciona como plato de Navidad. El clericó sí estaba presente, pero los niños no podíamos tomarlo porque tenía vino. En esa época, las parraleras, que eran cuasi sagradas en algunas casas, brindaban su ofrenda al niño Dios. Las uvas, escasas, delicadas, requerían mucho cuidado y eran objeto de mucho celo. Eran cosechadas con delicadeza para el clericó y para el postre. También el clericó llevaba melón ovalado y con marcas en sus tajos. Un poco de manzana foránea iba en el clericó y hasta algunas bananas de oro. En este relato no hay fantasía, es periodístico, una crónica de infancia. Es hurgar en mi memoria al que amenaza la química de la edad en robarle detalles. Es rescatar estas figuras de barro al que le pone valor no el barniz ni la delicadeza de orfebre del artesano rústico, pues son elementos naif de algún molde usado hasta el hartazgo. En su fabricación no hubo pretensiones de ganar un mercado exigente. Es en la mirada de art marchand, el sincretismo kitsch y profano de alguna pintura de ferretería sobre el ñañú horneado. Se trata de la repetición del rito, lenguaje común de encuentro de almas, momentos del libro de mi vida y de la vida, que irán conmigo al cielo, para el reencuentro con las personas que conjugamos elementos de una generación, de una delegación de seres que coincidimos en tiempo y geografía, y quedará aquí en su soporte material, en el papel de algún libro y en la voz en la radio que llegará hasta alguien en su isla de náufrago que recogerá el mensaje en la botella y llorará mientras mira las estrellas, esa bóveda celeste de Caaboveí. En lejanas tierras del exilio contemplará el camino de Santiago, como la arena del pesebre de mi abuela Petrona, en San Lorenzo. Y el cometa de cartón desde el cielo se reflejará en su lágrima, como un guiño, y le dirá: ¡Feliz Navidad! Y aquí van datos biobibliográficos para María Luisa Ferreira. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, a principios del año que viene. María Luisa Ferreira nació en Asunción en 1964. Periodista, escritora y docente universitaria. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con posgrado en Formación Docente Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas y del Club del Libro número 1, María Luisa Ferreira tiene una larga trayectoria profesional en el periodismo, de prensa, radio y televisión, como en la docencia universitaria. Hasta la fecha tiene 4 libros publicados. Víctimas del régimen estronista, de 1990. Obra de investigación que reúne 70 relatos de víctimas durante la dictadura de Stroessner. Televisión, un acercamiento didáctico, de 1997. Utilizado como texto por estudiantes de periodismo. Comunicación oral, un enfoque práctico, de 2005. Ensayo pedagógico. Y En versos y prosas, de 2013. Libro doble con 2 portadas. Poemario de un lado, con énfasis en versos, y
Cuentos del Otro, con énfasis en prosas. También tiene cuentos incluidos en obras colectivas y antologías literarias nacionales, entre ellas en Mujeres en su propia compañía, de 2019, una antología de cuentos de escritoras paraguayas asociadas.